Mis hermanos, bendiciones para todos. Vamos con la tercera parte de esta serie de programas, el verdadero bautismo del Espíritu Santo, parte 3. Bien, estamos hablando del sello. Yo tengo aquí varias citas, las voy a mencionar, no las voy a leer, solo las voy a mencionar para que ustedes las escuchen, repiten el video, escriben y estudien. Daniel 6:17, Ageo 2:20 al 23, Mateo 27:64 al 66. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19 al verso 22. Efesios, capítulo 1, versículo 11 al 14. Efesios 4, 29 al 32. Efesios, capítulo 4, verso 29 al 32. Apocalipsis 7, versos 2 y 3. Y Apocalipsis 24 y Apocalipsis 22 y el versículo 4. Estos son los textos donde le muestran a usted cuál es el sello del Espíritu Santo. En ninguno de ellos dice que es lenguas. En ninguno de ellos dice que es lenguas. Estas son citas bíblicas donde dicen que el sello del Espíritu Santo en su iglesia es la revelación de su nombre. A los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. Génesis 38, verso 18 al 26. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Primera de Corintios 9, capítulos 1 y 2. Ese es el sello del Espíritu Santo. Ahora hablemos del bautismo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas? Sí. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primero hay que entender qué quiere decir la palabra bautismo. La palabra bautismo quiere decir lavar, zambullir, lavamiento. Entonces la palabra bautismo es limpiar. La palabra bautismo es lavar. La palabra bautismo quiere decir zambullirse, meterse, sumergirse. Bien, entonces, ¿qué es lavarnos por el Espíritu Santo? Hablar en lenguas. ¿Qué nos lava a nosotros? ¿Las lenguas? ¿En dónde nos tenemos que zambullir? ¿En las lenguas? ¿En qué nos tenemos que lavar nosotros? ¿En las lenguas? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo capítulo 3 y el versículo 7. Mateo 3. Verso 7. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo. Bien. Mateo 3, versículo 7. Leemos. Mateo 3, verso 7. Dice así. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, está hablando de Juan el Bautista, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Aquí está hablando del bautismo en agua. Pero eso es un lavamiento, eso es sumergirse, eso es zambullirse. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? Vamos a leer hasta el versículo 14. Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ya no es en agua, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, zambullidos en Cristo Jesús, lavados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si usted está en Cristo Jesús, usted murió con Cristo. Si usted está bautizado en Cristo Jesús, usted resucitó con Cristo. Si usted está bautizado en Cristo Jesús, usted vive con Cristo. Usted habla de Cristo. Usted es Cristo. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cómo nos unimos nosotros al Señor? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. No lenguas. Por medio de su palabra. Sigamos leyendo. Cristo Jesús es el verbo. Cristo Jesús es la palabra. Cuando usted se mete en la palabra, cuando usted se mete en la revelación de Dios, usted está siendo bautizado por el Espíritu Santo. Cuando usted se mete en la palabra de Dios y se hace uno con Cristo, usted está siendo lavado y purificado por el poder del Espíritu Santo. No porque hablen lenguas. Porque los que hablan en lenguas, ya vemos una cantidad de hipócritas que hay por ahí que hablan en lenguas y que predican y que, mejor dicho, eso
se ponen que tumban el púlpito y rompen las bancas con su potente voz hablando en lenguas y son unos mensajeros del infierno. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, no en el bautismo de agua, no. El agua no limpia a nadie, no lava a nadie. Nada limpia ni nada purifica más que el juego. Esto es un bautismo de juego. Mi palabra es como juego. Mi palabra es como juego. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No quieren vida nueva en esta mañana? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él por medio del bautismo del Espíritu Santo, no lenguas, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Por eso que yo no le tengo miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Me pueden matar ahorita. Eso no me importa. Yo estoy vivo. Tengo vida eterna. En unos días me van a ver por ahí en otro cuerpo predicando lo mismo. Eso pasó con Cristo, ¿no? Lo mataron a Él y a los días andaba por ahí en el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo estaba bautizado en el Espíritu Santo. Era uno con el Señor. Por eso es que Pablo dice, el que se une a una ramera es un espíritu con ella, es una carne con ella. Y no está hablando de rameras, de esas que se paran en las esquinas a vender su cuerpo. Está hablando de prostitutas espirituales. Eso es Apocalipsis capítulo 17 y eso es Ezequiel capítulo 16, lean los dos para que sepa que es una ramera delante de Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. No va a morir más. Ya Cristo no se vuelve a morir. Perdónenme, pero el que está aquí en mi corazón ya no se vuelve a morir. Se muere esto. Cambio de ropa, cambio de estuche. Pero el que está aquí, estaba aquí en este. Estaba aquí en este. Ahora está aquí. Y de aquí quiere pasar allá, donde está usted. Él lo quiere bautizar con el Espíritu Santo a usted, hermano pentecostal. Pero eso sí, usted tiene que coger su iglesia, su doctrina y toda su basura y mitad de candela y salir desnudo delante de Cristo. Haga como Adán, le toca hacer como Adán. No se esconda, no le dé miedo. Él lo ama, Él le tiene un vestido nuevo. Él le tiene... ¿Usted sabe con qué fue vestido Adán? Con una piel. Hubo un cordero que murió para vestir a Adán. A usted también, Dios le tiene una piel. Hubo un cordero que fue sacrificado por usted. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y usted habla en lenguas? Te viera la cantidad de hipócritas que hablan en lengua, adúlteros, fornicarios, ladrones, tramposos, calumniadores, difamadores. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 5, no lo voy a leer, lo van a leer ustedes en su casa. Colosenses 2, versículo 12. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no son lenguas, no, es una vida nueva en Cristo, sumergidos en su palabra, sumergidos en su Espíritu. Es la vida de Cristo en tu vida. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La promesa, hablemos de la promesa, este es otro tema, es largo, pero voy a tocar un pedacito aquí y en un próximo video lo estaremos aclarando. Una promesa, ¿qué es una promesa? ¿Lenguas? ¿Qué nos prometió Dios? ¿Lenguas? No.
Vamos a ver qué nos prometió Dios. Una promesa es una expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él una cosa, ofrecimiento hecho a Dios o a una persona. Indicio de señal que hace esperar algún bien o un ofrecimiento. Así que una promesa entonces es un ofrecimiento de algo. ¿Qué nos prometió el Espíritu Santo? Un ofrecimiento solemne, equivalente al juramento. Una promesa es equivalente a un juramento. Le prometo, le juro que tal día y tal, y si usted hace esto y esto y esto, eso es una promesa. Es un juramento de Dios, juró por sí mismo, dice la Biblia, y no se arrepentirá de cumplir bien los deberes de un cargo o función que va a ejercerse. ¿Qué es lo que Dios nos prometió? Lucas capítulo 24, versos 47 al 49. Les recuerdo que el Espíritu Santo es Jesús. Entonces la promesa del Espíritu Santo es la promesa de Jesús. ¿Qué es lo que nos prometió Jesús? ¿Qué es lo que nos prometió el Espíritu Santo, que se llama Jesucristo? Lucas 24, 47. Capítulo 24, verso 47 de Lucas, dice así la palabra del Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué va a enviar él? La promesa, no lenguas, la promesa. ¿Qué es la promesa? Van a hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. No, eso no es. Vamos a ver cuál es la promesa. Sigamos leyendo. Esto es Hechos capítulo 1. Versículo 1 al 15, Hechos 1.1. Hechos 1.1. Estamos viendo a ver cuál es la promesa. ¿Bien? ¿Cuál es la promesa? ¿Son lenguas? Hechos 1.1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál promesa? Ustedes van a hablar en lengua y gloria a Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Habla lengua aquí? No. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo, lavados con el Espíritu Santo, purificados con el Espíritu Santo. Esa es la promesa. Sumergidos en el Espíritu Santo, sumergidos en la vida de Dios. Ustedes y Cristo van a ser uno, se van a fundir, porque así como en el matrimonio un hombre y una mujer son una sola carne, en lo espiritual un hombre que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, que viven la misma vida, predican lo mismo, viven lo mismo, enseñan lo mismo, hacen lo mismo. Son uno. Capítulo 1 ya leímos, Hechos 2:32 al 42. Hechos 2:32 al 42. Vamos a leer estos 10 versículos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién recibió la promesa del Espíritu Santo primero? ¿Quién? Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Usted es testigo de la resurrección de Cristo? ¿Sí? Bien. Así que, exaltado por la diestra de Dios, Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La misma promesa que él recibió, la derramó sobre ustedes y sobre nosotros. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sepa pues ciertísimamente toda la iglesia pentecostal del mundo, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que ustedes han rechazado por este tema ustedes han rechazado un poco de creyentes. Rechazaron a este, me rechazaron a mí y han rechazado a otro poco que andan por ahí. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nos equivocamos, hemos cometido un error, nos han engañado, los hemos despreciado a los enviados del cielo, hemos despreciado a los profetas de Dios. A nosotros nos dijeron que no habían más profetas, nos dijeron que Juan el Bautista era el último, que ya no habían más profetas. Pues si no hubieran más profetas no habría Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo traen los profetas. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál don? ¿Lenguas? ¿Sí? ¿Eso fue lo que Dios nos prometió? ¿Lenguas? No, el don del Espíritu Santo es Cristo Jesús, que nos lo regaló el cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa, vida eterna. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, que recibieron su palabra, si recibieron la palabra, que recibieron a Cristo, porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, ahora ya bautizados con el Espíritu Santo, porque el que recibe la palabra está siendo bautizado por el Espíritu Santo. Ahora sí se puede bautizar en agua. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Seguimos? Bueno, yo tengo que terminar aquí, pero voy a dar las citas bíblicas. Sigan leyendo, apunten esto. Hechos 13, 23 al 32. Hechos 26, 6 al 8. Romanos 4, 13 al 25. Romanos 9, del 1 al 9. Gálatas 3, 14 al 29. Gálatas 4, 21 al 31. Y Primera de Juan 2, 25. Estamos estudiando cuál es la promesa, ¿no? Voy a terminar con Primera de Juan 2, 25. Aquí termino. Aquí Juan es más claro que cualquier otro. Primera de Juan 2, 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Así dice la Biblia? No. Esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. La vida eterna mediante la fe y obediencia a la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos pentecostales, esto es lo que sus pastores y líderes dicen que es una falsa doctrina. Por eso dicen que soy un falso profeta. Juzguen ustedes. Repartan este video, manden, que se haga viral. Tranquilo, ustedes van a pagar lo que quieren, llenarse de plata. Mire, les prometo, esto es una promesa pública, les prometo que de lo que entre por estos videos, sea 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1,000 millones de dólares, yo voy a disponer del 10% de eso que entre, porque es lo que me corresponde por la palabra de Dios. El 90% de lo que entre es para ustedes, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, para el necesitado, para el que no tiene comida, para el que no tiene para pagar arriendo, para el que no tiene para pagar la luz, para el que no tiene para pagar el agua. El resto es para ustedes. ¿Quieren ganar plata? Denle, repartan este video. Bendiciones para todos.